Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Bueno, supongo que más de una vez han visto esto del famoso ciclado de los acuarios, del mes sin peces, de no tener ningún animal y que solito se va a ir ciclando y va a subir los niveles, y qué es el amonio y qué son los nitritos, y que los niveles cuando ya estén bajos ya puedes meter peces, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una ciencia loca para el ciclado del acuario. Bueno, sí existe una ciencia, sí tiene una razón de ser todas estas cosas que oímos por ahí o que leemos a veces en el internet, pero hay que tratar de entenderla un poquito mejor. En este video vamos a aprovechar, nuestro amigo Jeff nos mandó un video de su acuario y algunos problemas que tenía con él, y vamos a aprovechar para platicar un poquito del ciclo del nitrógeno del ciclado de los acuarios. Vean este acuario, ustedes me dicen si se ve mal. Se ve, el que ya tiene experiencia va a decirme, ese acuario es nuevo porque no tiene muchas algas, porque están muy blancos los corales. Este acuario tiene 2 meses de montado. Vamos a ver, ahorita nos va a platicar la historia del acuario, cómo lo montó y todo. Y vamos a ir viendo un poquitito sobre esto del famoso ciclo del amonio y el ciclado de los acuarios. Vámonos al video y, bueno, la parte de él. Y ya después explicaremos un poquito a medio video y al final haremos un resumen del ciclado de los acuarios. Sigan el video y vamos a aprender el día de hoy con Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. ¿Qué tal, Efraín, hermanos del mundo marino? Aquí les comparto un poquito de esto que es bastante gozoso, que es el hecho de estar aquí disfrutando de este tanque que acabo de instalar hace 2 meses. Pues todavía los corales, que todo es coral muerto. Por ahí pueden ver un pequeño Playmobil, una alusión a mi hijo que luego viene por acá. Y pues este es un tanque de más o menos 250 litros, que estaba experimentando una situación con nitritos muy elevado, y gracias a Efraín pues ahí me echó la mano y le hicimos un cambio de agua brutal, muy radical, y pues ya se está normalizando, y pues los peces parece que van bien. Por ahí pueden ver un caramelo, unos celaris, una damisela acromis me parece que se llama. Por ahí han escondido un cardenal de Bangay, y pues me animé a echarlo a ciclar sobre la marcha, y pues ahí va más o menos. Ya les estaré enviando más reportes de este tanque, que ahora los peces ya están esperando comer, los veo bastante sanos, y bueno, pues eso es. Muchas gracias. Vamos a platicar otra vez del ciclo del amonio, de mi libro favorito. Y aquí está el ciclo del amonio explicado en niveles y en días, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa? Los primeros días lo que sube es el amonio, cuando no hay bacteria ni nada y hay algún excremento o algún desecho de los peces. Aquí ella, la autora de este libro, dice que pongas un pez payaso. En el caso de nuestro amigo Jeff, puso un molly y entonces empezó a subir el amonio. Después, ¿qué viene? La elevación de los nitritos. El amonio es tóxico, pero los nitritos son mucho más. Y va normalmente en un acuario, a lo largo de los 20-25 días es cuando se elevan más los nitritos. Y después bajan. Y cuando bajan, ya empiezan a subir un poco los nitratos y es cuando teóricamente podrías meter peces. En el famoso ciclado del acuario. Los dejan un mes sin peces y quién sabe qué. Bueno, aquí dice que después de un mes ya puedes meter más peces. Entonces, bueno, ¿qué pasó con nuestro amigo Jeff? Pues él ya pasó por el amonio, suponemos, ya pasó por los nitritos, porque tiene 2 meses de montado este acuario. Empezó con una molly y luego le metió más peces. Y ustedes ven el acuario, pues suponen que ya está en este nivel, ¿no? Ya los peces están rete bien, se ven todos tranquilos, comiendo bien. Acuérdense que el excremento de los peces da de comer al amonio, los nitritos, y todo el ciclo del amonio se produce por excremento y respiración de los peces. Entonces ustedes ven el acuario de Jeff y dicen, pues ese acuario está sin broncas. Vamos a hacerle unos tests. Y sorpresa, los nitritos hasta el cielo, pero hasta el cielo. Los nitratos empezando a elevarse, pero vean la cantidad de nitritos que tiene. Se supone que eso es incompatible con la vida de los peces. Y digo se supone porque pues ustedes vieron el acuario.
Él añadía esta bacteria todos los días. Empezó con un acuario sin bacteria, sin piedra ni arena viva, un acuario de 0. Y añadía esta bacteria todos los días. Y bueno, pues siguiendo las indicaciones de mi buen Efren, pues les vamos a dar un poquito de comer. Esto es Iquiartemia. Y pues estoy aprendiendo, como me parece que muchos de ustedes, a darles muy poquito de comer, que es un mal que muchos tenemos con esto de los peces, porque son demasiado tragones. Los seres humanos me parece que también. Así que bueno, vamos a darles poquito. Y ahí está. Vamos a ver, acá. Eso es. Vamos a ver. Ahí está. Ahí están. Ahí está el molly, ese fue el primero que eché. Son 2 mollins que están. Los voy a dejar, no los voy a sacar. Uno se va enamorando de los peces. Y bueno, pues esto es. Ahorita apagué el espumador y la bomba de movimiento para que coman a gusto, tranquilos. Y probablemente más tarde les vuelva a dar otra dosis igual, pequeñita. Les estoy variando entre el Tubifex, esta Artemia, el Spectrum y algunas hojuelas. Lindo día. Gracias, aquí Jeff. Bueno, ya teníamos los nitritos altos, los nitratos altos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí claramente dice dar de comer muy poquito. Por eso puse el video anterior. Porque Jeff estaba haciendo lo correcto. Dar de comer poquito para que no tengan tanta comida desperdiciada y eso nos siga subiendo los niveles. El amonio no estaba alto, ya había bacterias suficientes. Los nitritos todavía no hay bacterias suficientes para pasarlos a nitratos. Pero ya hay nitratos, entonces ya hay algunas bacterias que están bajando los nitritos. Lo que pasa es que todavía les falta una cantidad mayor o hay demasiados peces y demasiado alimento. Entonces hay que bajar la cantidad de alimento, no se pueden sacar peces ahorita y vamos a esperar que esos nitritos empiecen a bajar. Los nitratos siguen altos, ¿no? Pero la otra opción que se hizo, y fue lo que nos ayudó, fue un cambio de agua. 50% de cambio de agua, muchísima agua cambiada, pero eso hizo que bajaran, miren. Los nitratos ya están bastante decentes, los nitritos todavía están altos, pero bueno, esperemos que ya con eso que se bajó, con el poco alimento, empiecen a producir más bacterias que bajen esos nitritos a los nitratos. Y acá ya a niveles de nitratos no tan altos, podremos meter ya más peces e inclusive invertebrados, corales, estrellas, anémonas, pues lo que él vaya decidiendo, ¿no? Entonces, ese es el manejo para un correcto ciclado del acuario marino. Lo mismo pasa en agua dulce, luego lo veremos. Pero en agua dulce el amonio y los nitritos y los nitratos son un poco menos tóxicos porque el pH es más bajo. Un pH más bajo hace que sean menos tóxicas estas sustancias. Entonces luego lo veremos en otro video, haré un video de agua dulce, del ciclado de los acuarios de agua dulce. Esto es un poquito más sencillo. Pero bueno, espero les haya quedado más o menos claro la idea del ciclado de los acuarios marinos, elevación de amonio, elevación de nitritos, elevación de nitratos, más o menos el tiempo que llevan cada una y cuál sería el manejo ideal. Yo sigo pensando que el mejor ciclado es con algún pez para dar de comer a esas bacterias y que se vayan reproduciendo y vayan manejando el ciclo adecuadamente. Si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efren Villegas, marinos, discos, ángeles y más.